Hola, buenas noches amigos. Estamos en el tiempo de entrevista, estamos en el tiempo de la cortina de humo, un programa dedicado a contar lo que no cuentan los demás. Y precisamente por eso hoy tenemos con nosotros a una persona que se ha hecho famosa, que se ha convertido en un referente para muchos cristianos o para muchos católicos, porque yo muchas veces no consigo diferenciar, pero sí, cristiano es una cosa y católico es otra cosa, aunque esté todo imbricado en lo mismo. Y este hombre, que a pesar de su juventud tiene las ideas muy claras, y no solo tiene las ideas muy claras, sino que quiere que los demás las tengamos, está a través de las ondas de Internet junto a mí. Y lo primero es saludarle. Buenas noches, José Andrés, ¿qué tal estamos? Muchas gracias, José Antonio, por la invitación. Aquí andamos, siguiendo en la lucha. Bueno, pues la gente no te conoce, la gente te ha visto en internet básicamente, porque me da la ligera impresión de que Telecirco, Telecuatreros y todas estas emisoras no te aprecian y por lo tanto no te sacan, pero no sé si sabes que eres un referente y la gente no te conoce, no sabe quién es José Andrés Calderón. Y lo primero que yo te voy a preguntar es eso, ¿quién es José Andrés Calderón? Muy bueno, soy un humilde siervo de Dios que tiene 25 años. Estudié Derecho y Políticas y he terminado 3 máster y estaba opositando para la escala ejecutiva de la Policía Nacional, es decir, para Ujú. inspector, pero bueno, tras todo lo que ha sucedido en Ferraz, tengo que pensar otra vía de escape porque ya no va a ser posible. Así que, pues, un católico que tiene que sabe la situación en la que nos encontramos, una situación bastante peligrosa, de disolución del mundo en el que conocemos y que por circunstancias que no sé muy bien explicar, quizá porque Dios quiso que así fuera, como todo, pues hizo que estuviera yo rezando el rosario y todo lo que ha sucedido. Bueno, la verdad es que has sido muy concreto y muy conciso, pero yo quiero estirarte un poquito más de la lengua. ¿Qué hacías tú en la calle Ferraz ese día en el que tú sentiste la llamada de Dios? Porque yo, esa es mi opinión, no sé si es cierto. Pues bueno, la cosa es que cuando empezaron las protestas, el 3 de noviembre, si no recuerdo mal, pues bueno, eran unas protestas contra lo que quería hacer Pedro Sánchez, de pactar con los enemigos de España y estar dispuesto a haber mentido a los españoles con tal de llegar al gobierno. Yo ese 3 no estaba, acudí el día 6 y bueno, vimos lo que todos pudimos comprobar, ¿no? Como la policía, por orden del delegado de gobierno, del ministro, Dios sabe quién, pues decidió gasear a los españoles, una violencia desproporcionada contra mujeres, niños, ancianos, algo nunca visto, que de hecho hubo 3 sindicatos policiales que no dudaron en denunciarlo, y pues tras todo eso yo capté cómo había un anhelo de Dios, podíamos escuchar cánticos de una España cristiano-musulmana, banderas del Sagrado Corazón de Jesús, y bueno, pues alguien que sea católico tiene que tener muy claro que no solamente estamos ante una batalla política, que por supuesto que sí, pero sobre todo es una batalla espiritual, ¿no? Al final nos encontramos la lucha entre las dos ciudades que decía San Agustín, entre el bien y el mal, porque el PSOE se ve claramente como representa, es la sede del mal. Entonces, en todo esto decidimos dar un paso adelante y el domingo 12 pues nos pusimos a rezar el rosario porque al final todo católico debe tener claro que la salvación de España, la salvación de los cristianos, se va a hacer, ¿no? Pues mediante la acción, pero por supuesto mediante la oración. Em, ¿De quién surgió la idea? ¿Surgió de ti? ¿Surgió de las personas que estaban a tu alrededor? ¿Fue una explosión eh, que no vino, no se sabe de dónde vino? ¿Qué es lo que, cómo pasó? ¿Qué es lo que pasó exactamente para que os pusieseis a rezar el rosario y que os pusieseis precisamente, quizá Dios ya había previsto esto y por eso colocó una iglesia al lado del Partido Socialista o el Partido Socialista se colocó al lado de una iglesia? Usted lo acaba de decir, yo creo que Dios no es casualidad que en un santuario mariano
donde se encuentra, además los sacerdotes que están allí son claretianos, y San María Claret decía que, vamos, le dijo a la Virgen, allí donde, justo donde está la cruz al lado de la iglesia, que es donde rezamos, decía que la salvación de España está en el rezo del Santo Rosario. O sea, todo eso no puede ser casualidad, pero bueno, todo lo que ha sucedido en el Noviembre Nacional, o su inmensa mayoría, es fruto de la espontaneidad, de lo que las redes sociales se van diciendo, y bueno, pues al ver esa necesidad de Dios, pues estuvo hablando, es necesario que venga un sacerdote, es necesario rezar un rosario, y entonces se decidió que yo, que dice, ¿quién es la persona capaz de coger un megáfono y ponerse delante de muchísima gente gritando e insultando a Pedro Sánchez a decir, vamos a rezar a la Madre de Dios a las 7:30? Pues pensaron en mí, se pensó, bueno, ¿quieres hacer? Vamos a hacerlo. Y dije, por supuesto, yo no me podía negar a, a semejante ofrecimiento, porque creo que es un honor poder rezar a la Madre de Dios, y porque además creo que funciona y se está viendo que funciona. Bueno, tú dices que se está viendo que funciona. ¿En qué veis que funciona allí? Allí, bueno, fuera de allí se ve porque la gente eh, está expectante. Te has convertido en un referente. Ese rezo del rosario se ha convertido en un referente y en una necesidad, que algo es algo muy importante. Pero allí, ¿qué habéis obtenido en ese sitio, en ese momento? Bueno, hay muchas cosas. En primer lugar, yo creo que los frutos se verán a largo plazo, porque vivimos en la cultura de la inmediatez, pero la inmediatez no funciona. O sea, no puedes pretender que de un minuto para otro pues surjan todos los frutos que uno quiere. Pero sí que ha habido, pues en primer lugar, yo recibo todos los días pues mensajes de mucha gente, y más de uno, más de dos, más de tres y más de cuatro, o sea, bastantes, diciendo que personas que han estado alejadas de la iglesia, alejadas de la fe, que han visto mediante todo eso un acercamiento a Dios y están volviendo a rezar, intentando acercarse a la palabra de Dios. Yo creo que eso ya es un logro. Por otro lado, también podemos decir que las protestas se están manteniendo a lo largo de los días, y cada vez hay un número de en torno a 200 personas, 150, 200, 100, dependiendo de los días, pero de media, que acuden cada día al rosario y que están permitiendo que Ferraz siga vivo. Y por otro lado, eh, creo que los católicos no solamente yo, porque yo soy uno más entre todos ellos, que hemos dicho que los católicos debemos de tener un papel importante en la vida pública, que no solamente tenemos que estar encerrados en los templos y en nuestros hogares, sino que es necesario salir a la calle, protestar, pero sobre todo hacer una manifestación pública de nuestra fe. O sea, hemos vuelto a decir que hay una España católica que no se resigna a morir y que no quiere estar callada y reducida a un pequeño rincón en el que demostrar nuestra fe pública. Al final hemos visto durante décadas cómo el cristianismo estaba siendo arrinconado, se nos buscaba que no dijéramos nada, que simplemente si pues creíamos en Dios lo dijéramos entre nuestros amigos o ni siquiera y nuestros familiares, pero más allá de ahí lo dejáramos aparcado. Y entonces esto ha sido un grito de respuesta de decir, no, 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 uno es católico las 24 horas del día, España no se entiende sin la cruz, y tenemos muy claro que si ese espacio que hemos vuelto a ocupar un grupo de católicos, si no lo ocupamos nosotros, lo ocuparán otros. Entonces creo que es el momento de la valentía, de tener muy claro lo que significa ser cristiano y actuar en consecuencia. Entonces creo que esos frutos, y luego solamente el tiempo dirá lo que sucederá, pero también como católicos tenemos que saber que por mucho que puedan suceder cosas malas, negativas, y no veamos en el corto, mediano plazo resultados, el bien, la verdad y la belleza terminará triunfando, porque si Jesucristo nos dijo algo, es que la batalla ya está, la guerra ya está ganada. Ahora lo que pasa es que cada católico en su vida, en su lugar, tiene que ser valiente y decidir dar un paso al frente. Puede ser rezando en la calle o puede ser de otra forma, pero tenemos que dar testimonio de nuestra fe, y sobre todo en estos tiempos tan difíciles. José Andrés, hay a mí una cosa que me llama poderosamente la atención. Me la llama como ciudadano y me la llama como católico, ¿no? Y es que son dos preguntas que están mezcladas. Yo te cuento mi idea y tú dices lo que quieras. Em, yo vengo observando que precisamente los políticos, la mayoría de los políticos, que algunos presumen de ser católicos, he tenido recientemente una diatriba con una señora que va de católica por la vida, pero que es de esa opinión que tú estabas comentando, de que el católico tiene que estar encerrado en su casa y convertir su fe en algo privado, cuando precisamente eh, las enseñanzas que nos da Cristo a través de San Pablo, porque en realidad la religión católica más que de Cristo es del propio San Pablo, es el que nos ha servido de guía para llegar hasta donde estamos. Y bueno, pues la idea
La idea creo que por parte de esta gente que quiere que representa al mal, porque representan al diablo. O sea, para mí Pedro Sánchez es el representante del diablo ahora mismo sobre la tierra. La idea de esta gente es encerrarnos en casa y permitir que los enemigos de la fe, pues se pongan en las plazas y en las calles a rezar a Alá, lo cual me parece muy bien. O sea, si ellos creen en Alá y quieren rezar todos los días 5 veces mirando a la Meca, por mí, pues que lo hagan, no tiene ninguna pega. Pero lo que no me parece bien es que ellos se apoderen de mi espacio público con el apoyo de ese diablo y esos diablos que incluso, y ahí va también una pregunta, incluso se han metido dentro de la propia Iglesia Católica, dentro de las fuerzas del orden. Yo creo que desde hace mucho tiempo se está tratando de destruir desde dentro tanto la Iglesia como las fuerzas del orden, como las fuerzas de armadas, como las instituciones públicas. Y detrás de todo eso está esta gente que en definitiva yo no entiendo cómo consiguen llegar a donde llegan, porque si los ves son bastante cortitos. O sea, no dan mucho de sí, pero es lo que hay. José Andrés, ¿qué te parece todo esto que te he comentado, sobre todo el tema público-privado de nuestra religión y el tema de que nos estén tratando de encerrar, dándole alas a otras religiones como la judía, que está demasiado presente últimamente, o la propia musulmana? Pues bueno, en el caso de los musulmanes voy a lanzar una lanza a favor suya y es que, bueno, estudiar la religión musulmana es muy complicada porque hay muchas sectas, hay muchas, pero si hay algo claro es que ellos tienen, aunque estén equivocados, porque la verdad está en Cristo, nada más, pero ellos creen en lo que piensan, entonces actúan en consecuencia sin ningún miedo y salen a la calle y saben lo importante que es rendir culto a Dios. Lo que sucede es que los católicos hemos olvidado eso y vivimos en un momento de confusión donde no tenemos claro las ideas, lo que estamos defendiendo, que es la verdad, porque al final el mensaje de Cristo se resume en la verdad. Y entonces, claro, nosotros vivimos en ese desconcierto que ellos tienen muy claro que no. Entonces, claro, ellos luchan y nosotros durante mucho tiempo hemos dejado de lado una serie de cosas y lo estamos pagando bastante caro, ¿no? Porque vemos como los gobiernos eh, están actuando de forma anticristiana, por ejemplo, aprobando el artículo 172.4 del Código Penal por el que te pueden enviar a la cárcel por rezar ante una clínica abortista, o sea, por rezar, ni más ni menos que rezar. Entonces ante ese escenario, pues los católicos pues hemos estado callados y vamos, porque se están aprobando leyes del aborto, leyes de eutanasia, que salvo alguna carta o alguna declaración espontánea no ha habido una reacción cristiana. No solamente tendría que ser cristiana, sino de la sociedad entera, pero bueno, estamos hablando del cristianismo y hemos estado pues bastante, hemos pecado yo creo pues, de un miedo que al final no deja de ser culpable. Y luego, pues bueno, sí que es cierto, usted me ha comentado de que la iglesia, pues la situación no es todo lo que nos gusta, lo buena que nos gustaría. Pues bueno, pero aunque esto sea así, por supuesto que estamos viendo cosas que a los católicos pues nos escandalizan, hay que tener muy claro que también hay sacerdotes que son valientes, incluso hay cardenales, al final creo que es el momento de la unidad. Tenemos que tener muy claro la promesa, ¿no?, que nos hizo Jesucristo, que le dijo en Mateo 16, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia y el poder del infierno no la derrotará. Esa es una promesa que nos hizo Cristo y que tenemos que tener fe y esperanza. Y por otro lado, quiero hacer un llamamiento a que los laicos, o sea, el cristiano de a pie, es el momento de que tenga que dar la batalla cada uno de nuestra forma y decir, conforme al catecismo, la tradición de la iglesia, y, y todo eso, decir lo que es la fe, ¿no? Sin ningún miedo y luchar por ello, ¿no? Porque al final es cierto que los católicos hemos estado metidos en nuestros hogares, en nuestras iglesias, y hemos pensado que la fe era una cosa privada, pero no lo es. Y es que al final, ¿qué hicieron los apóstoles? Los apóstoles lo que fueron, salieron de sus hogares, incluso dejaron atrás a su familia para defender la verdad de Cristo. Entonces, claro, pretender acabar con eso cuando lo que estamos viviendo, porque lo que estamos viviendo es una persecución. Antes, en tiempos de Decio, ¿no?, de los tiempos romanos, pues se mataba a los cristianos y la iglesia se construyó mediante sangre de mártires.
Pero ahora existe otra persecución en Occidente. Es cierto que la persecución cruenta sigue habiendo en otros sitios, como puede ser Nicaragua u otros lugares, pero en Occidente, es decir, en Europa, lo que estamos viendo es otra persecución de forma muy distinta y, en mi opinión, mucho más peligrosa, porque es una persecución invisible, que no se ve, que nos dice, no, no, esta es tu fe, pero bueno, tú reza en tu casa y ya no puedas salir más. Entonces, eso también es una forma de persecución en el momento en el que nuestra civilización, que está sentada en las raíces cristianas, se nos está estirpando para meter otra cosa en su lugar, y en el supuesto en el que tú quieras defender en lo que se ha construido nuestra civilización, te acusan de ser ultracatólico, cosa que yo no entiendo, porque eres católico o no eres, te llaman fundamentalista, ultra radical, y al final lo que te condenan es al ostracismo social, ¿no? A la muerte civil. Creo que eso es una persecución muy, mucho más peligrosa, porque encima no se ve, porque si te matan, por lo menos eres consciente que te están matando y se ve, ¿no? Porque al final lo que está viendo no es un ataque al cuerpo, no se está intentando matar al cuerpo, sino asesinando al espíritu, que el espíritu es lo más sagrado y lo más importante que tiene un ser humano. Al final es la batalla de Don Carnal contra Doña Cuaresma, ¿no? La mítica batalla entre lo espiritual y lo mundano. Entonces, en eso hay que estar muy precavidos, y porque es muy letal y cuyos efectos los estamos viendo y son muy letales. Redundando en lo que acabas de decir, quizá el tema haya estado en que durante muchísimos decenios, decenios son 10 años, lo digo por si algún socialista nos está escuchando, porque ya sabes el tema que no tienen muy claro algunas cosas. Y durante muchos decenios, sobre todo en España y en Europa, ha habido un estado del bienestar. Y ese estado del bienestar a lo mejor precisamente ha estado provocado para que haya un pancismo, ¿eh? O sea, haya yo vivo muy bien y para qué me voy a complicar la vida, etcétera, etcétera. Tú decías que los propios apóstoles dejaron a su familia atrás para defender la idea, para defender la fe, pero es quizá nuestro gran enemigo. ¿Cómo podemos hacer? ¿Cómo podemos hacer? Porque yo sé que tú eres un hombre de ideas. ¿Cómo podemos hacer para que la gente deje la comodidad de la calefacción, el televisor, el WhatsApp, ahí estar con las redes y tal? ¿Cómo podemos hacer para que la gente empiece a salir a la calle, empiece a demostrar que son verdaderamente católicos y que quieren luchar? Tú lo has logrado que esas 150 o 200 personas sigan yendo todos los días y que eviten que muera Ferraz. Pero yo pienso que es muy importante que esta lucha siga y hay que dar ideas y hay que forzar a la gente a que trate de buscar a Cristo y se deje del pancismo en el cual vive, ¿no? A ver, al final, desde 1945, ¿no? Que se dice más o menos que se instala el estado de bienestar, hemos estado viviendo en un mundo ilusorio, donde ha habido la paz perpetua que hablaba Kant, ¿no? Un mundo donde pues existía una paz, donde no había ningún problema, donde había un bienestar generalizado, donde la pobreza ha sido relativamente reducida, pero ese mundo feliz, ese mundo de Yuppie, está acabando. Nada más hay que ver el grado de pauperización que hay en la sociedad cada vez más grande, hay que ver cómo pues, los jóvenes tienen cada vez más dificultades para a la hora de comprar una vivienda, formar una familia. El mundo en el que se ha sentado los últimos 70, 80 años está llegando a su fin, y estamos ante lo que Karl Jasper llamaba ante un nuevo tiempo eje, ¿no? Entonces, en ese nuevo tiempo eje, que va a ser bastante complicado, pues los católicos simplemente tenemos que dar testimonio. Lo he dicho antes y lo vuelvo a repetir ahora. Cada uno con su forma, cada uno tiene que saber cuáles son sus talentos, cuáles son sus Mm. virtudes y en qué puede ayudar para defender la fe. Al final, en un mundo donde reina el postureo, ¿no? En un mundo donde todo es pura fachada y no hay nada sólido, pues hay personas de la calle normal y corriente que lo que busca es autenticidad, que busca que haya gente verdaderamente que cree en lo que piensa y actúa en consecuencia, y creo que ese es el mejor testimonio que podemos dar a un cristiano, ¿no? De decir, ante todo esto que vivimos en un mundo fariseo, ¿no? Todo muy prosaico, todo ajeno a la verdad, al final que todo es puro sofisma. Ante eso, pues cuando la gente de pie de calle vea, pues mira, esta persona está luchando por lo que cree, la verdad, pues a ver si esto va a ser verdad. Entonces se pueden Mm. interesar y hacen que gente que, insisto, que no crean en Dios, me hayan podido decir, por ejemplo, me estoy acercando a la fe porque
Es impresionante esto que está sucediendo. Entonces, al final, cada uno en su esfera, en su vida, porque a lo mejor uno vive en un pequeño pueblo de 500 habitantes, pues a lo mejor haciendo otra serie de cosas puede ayudar a que digan, pues mira, hay otra alternativa a lo que nos están vendiendo, porque al final vivimos en un sistema que es un puro humo, es una gran mentira Ujú. y ante eso pues, tenemos que desenmascararlo de todas las formas posibles. Pues Andrés, dos preguntas me quedan. Una de ellas es muy interesante, o por lo menos es una pregunta que me hace la gente. Eh, ¿Cuál es el futuro de Ferraz? ¿Cuál es el futuro de tus rezos en la puerta de esa iglesia claretiana? ¿La gente va a continuar luchando o acabarán rindiéndose? Solo Dios lo sabe. La verdad es que solo Dios lo sabe, pero bueno, voy a contestar a la pregunta. Nosotros, yo ya lo he avisado, que tanto el 24, el 25, el 31, el 1 de enero, vamos a seguir rezando a la Madre de Dios. Nuestra idea es seguir. Si siguen yendo 200 personas, pues encantados. Si van 50, pues 50. Al final, donde haya más de dos, está también Jesús con nosotros. O sea, no está escrito en la Biblia, o sea, no me lo estoy inventando yo. Entonces, vamos a seguir. Y bueno, esto es el inicio de algo que veremos en qué acaba, porque es cierto que hay una España ha despertado, ¿no? Decía uno de los manifestantes de Ferraz icónicos, y es cierto que existe una España que ha despertado y también hay un pueblo cristiano que ha despertado, y nosotros, mientras tanto, nuestra intención es seguir yendo, pues ahora en diciembre, también en enero, vamos a seguir yendo a Ferraz a rezar, y que sea lo que Dios quiera, porque al final pretender que esto sea estamos en una guerra, en una batalla, ¿no? Pensar que en el corto plazo se va a conseguir ganar, creo que es ser un iluso. Al final, pues uno tiene que seguir dando la batalla. Mientras tanto, yo sigo considerando que estar en Ferraz es necesario, en ese santuario mariano a las 7:30 rezando todos los días, y allí voy a seguir. Vamos y veremos a ver qué sucede. José Andrés, precisamente te lo he dicho al principio de la entrevista, uno de los motivos de que yo te haga la entrevista no es ya el interés personal que tengo, no es ya el interés de mis oyentes y televidentes, es también el interés de gente de fuera de España. Habéis sentado un precedente y precisamente una de las cosas que me ha empujado a hablar contigo es que hay una gente en Cuba, ojo, de lo que estamos diciendo, o sea, es un referente marxista-leninista y hay gente en ese país, en la antigua provincia española de Cuba, que quieren rezar contigo, que quieren rezar con el resto del mundo. ¿Tú tienes algo que decirles a esos cubanos? Bueno, cubanos, guineanos, filipinos o de Argentina, a toda esa gente que reza. De momento hablamos de que reza en español porque, como tú bien sabes, España es el catolicismo es España, aunque luego se haya extendido en muchos otros sitios, ¿no? ¿Qué tienes que decirle a esa gente que está en esos paraísos socialistas? Ellos definen el paraíso socialista, donde hay soldados con fusiles Mauser que te impiden salir, ¿no? ¿Qué puedes decirles? En primer lugar, todo mi apoyo a nuestros hermanos de Hispanoamérica y de la hispanidad. No dejan de ser nuestros hermanos y compartimos una misma cultura y la misma fe. Todo nuestro apoyo porque hay que ser consciente de que muchos de esos países, y Cuba incluido, pues defender determinadas cosas pueden costar muy caro, más allá de una multa de delegado de gobierno, como yo he sufrido, o varias multas, sino que puede llevarte a la cárcel y a morir. Y quiero decirles que hay que estar unidos en la oración, no solamente a la gente de Hispanoamérica o de la hispanidad, sino también en todo el mundo. Todos los cristianos debemos de estar unidos y por ello, es más, hemos convocado el primer sábado de cada mes, el siguiente será el 6 de enero, un rezo del Santo Rosario a las 7:30 en toda España y en todos los lugares que deseen. De hecho, la anterior vez que convocamos este rosario por España, ¿no? Y por el bien, la verdad y la belleza, no solamente se hizo en 70 ciudades españolas y 70 ciudades en el extranjero, buena parte en Hispanoamérica y parte de Estados Unidos, la zona del sur. Entonces, pido y convoco a que cada uno récenla públicamente en la calle, que no hay que tener miedo a nada ni a nadie, porque si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? No hay que tener ningún miedo, hay que estar muy orgulloso, porque no hay mayor orgullo que rezar a la Madre de Dios. Es verdaderamente algo de lo que tenemos que recobrarlo y decir, sí,
estoy orgulloso porque al final la verdad, mi verdadera patria, como decía otra vez San Agustín, ¿no? Decía al comienzo de la ciudad de Dios que nuestra verdadera patria, nuestro verdadero horizonte está en el cielo. Y eso no significa que no haya que querer a nuestras naciones, por supuesto, una cosa no quita la otra. Entonces, pues en este caso yo convoco al que quiera escuchar y le parezca bien a que el primer sábado de cada mes, a las 7:30, coja su rosario y rece por España, por los cristianos, por la verdad y porque es lo que tenemos que estar. Tenemos que estar unidos para defender lo nuestro, porque hay muchos riesgos, que no solamente es Pedro Sánchez, sino todo es mucho más allá, es todo mucho más complejo como para decir Pedro Sánchez es el causante de los problemas. Creo que todo es mucho más complicado. Al final esto es un proceso que lleva décadas o incluso siglos dinamitando, intentando erosionar nuestra fe, erosionar a la Iglesia y al catolicismo. Y entonces creo que rezar el primer sábado de cada mes, que es el Día de la Virgen, por otro lado, el sábado, debemos estar unidos en oración e invito a todo el que quiera a que se sume a esta iniciativa. Bueno, prácticamente hemos terminado. Solo quiero recordar una cosa de la que tú has hablado antes, y es el rezo frente a las clínicas abortistas. El próximo día 28 de diciembre, frente a la clínica Dator, también vamos a ir a rezar. Yo estaré allí. Ya te he explicado antes por qué no puedo ir a Ferraz. Lo cierto es que el día 28 de diciembre es muy importante, es el Día de los Santos Inocentes y no es un día para bromas, es un día para recordar a todos esos inocentes sacrificados por los que han perseguido a la religión católica y a la religión cristiana en general. Y creo que es muy, muy importante ese 28 de diciembre. En este mismo programa, a continuación de ti, vamos a hablar con gente de Actúa Familia que está en la organización. ¿Querías decirme algo sobre ese 28 de diciembre? El día 28 de diciembre, al final lo que vivimos nosotros en el siglo XX, ¿no? Hemos criticado los grandes genocidios que han cometido los nazis, los soviéticos y muchos otros, el POT, etcétera, etcétera, pero al final yo creo que nuestra sociedad no tiene mucho que recriminarles a ellos en el momento en el que, por ejemplo, en nuestra nación se cometen 100.000 abortos todos los años, el mayor genocidio que se ha podido ver. Entonces, el día 28 de los Santos Inocentes hay que rezar mucho por los seres humanos más inocentes que hay, que están siendo masacrados día a día en clínicas como la Dator, y que encima todos aquellos católicos o personas que quieran evitarlo, como pues son los rescatadores, están siendo perseguidos y sometidos a penas de prisión con el 172 cuáter o llevados a comisaría, multados. Entonces creo que ese día va a ser muy especial. Yo tengo pensado decir algo al respecto y de verdad que hay que rezar mucho para evitar que suceda el mayor de los crímenes actualmente, que es el aborto, que es el que estamos padeciendo en todo el mundo. José Andrés, nos hemos quedado sin tiempo y además creo que has lanzado todos los mensajes que tenías que lanzar. Algo se habrá quedado, otro día lo sacamos. José Andrés, muchas gracias. Muchas gracias. Te lo agradezco como cristiano y estoy completamente convencido que mis oyentes también te lo van a agradecer. Muchas gracias por la invitación, don José Antonio. José Andrés, un abrazo, amigo.